Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Amada iglesia, en primer lugar, quiero pues manifestar nuestro lamento y nuestro dolor por el fallecimiento de nuestro amado hermano Feliciano López, quien esta semana partió a la presencia del Señor. Son tiempos difíciles para la iglesia. De mayo acá hemos tenido un par de personas que hoy están, hermanos, gozando de eterna redención. Sin embargo, no podemos ocultar que hay hay tristeza en nosotros. Y esta semana pues fuimos al sepelio, a la sepultura de sepultar al hermano y a despedir sus restos. Y un abrazo especial y fraterno para nuestra hermana Carolina, su hija y toda la familia de nuestro hermano Feliciano López. Como iglesia es alguien que amamos, que realmente ha dejado un gran recuerdo en medio de nosotros por muchas características que él pues tenía, que Dios le había dado. Y qué bueno que Dios en sus últimos años le brindó Dios la oportunidad de estar en comunión con él, de poder servirle y, y irse reconciliado con el Señor, es decir, habiendo reconocido a Cristo como su Salvador personal, en comunión con Él. Un abrazo fraterno, amada iglesia. Próximo domingo. Hoy vamos a continuar con una serie de mensajes que ya tenemos bastante tiempo en esto, casi medio año, hermanos, casi medio año llevamos en esta serie. Yo pensé que iba a ser una serie más rápida, pero a medida que vamos estudiando, no nos estamos deteniendo en todo, hermano, el contenido. Sería mucho más largo. No hemos llegado aún al viernes, pero hemos ido, en esta serie hemos ido, primero hicimos un panorámico de esta Semana de la Cruz, y luego empezamos incluso desde lo que pasó el sábado antes de esta semana, el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves por la noche. Y vamos a ir, esto pasó jueves por la noche, esto es parte del discurso de Jesús, ya no con 12, sino con 11 de sus discípulos. En el libro de San Juan, muy conocido, el capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Dice la palabra de Dios. Esto es Jesús hablando con sus discípulos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Vamos por el versículo 10. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto mando, que os améis unos a otros. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, creador de todo el universo, del sol, de la tierra, de todos los planetas, de la luna, de todo, Padre, sistemas solares, galaxias, todo lo que el universo hay, fue creado por usted, Señor. Majestuoso, montañas, lagos, ríos, océanos y las profundidades de los océanos y los montes más altos, los parajes más bellos, los lugares más recónditos, todo fue creado por el poder de su palabra. Damos gloria a ti, Señor Dios Todopoderoso, maravilloso. Y en esta mañana nos disponemos a meditar en tu santa palabra. Te ruego que abras nuestro corazón a tu palabra y que, Dios mío, que la humildad tuya esté en medio de nosotros para que en primer lugar tu palabra sea expuesta con humildad y para que sea atendida con humildad. Oh Señor, queremos ser fructíferos en Cristo. Queremos dar frutos dignos de arrepentimiento. Queremos, oh Señor, que nuestra vida diaria y en nuestro andar cristiano se pueda reflejar donde, Padre Celestial, pertenecemos, que pertenecemos a Cristo y que sea evidente para lo que nos rodea. Padre, guíanos con amor, humildad y poder por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hace 1 o 2 años, aquí en mi casa, mi papá, pues, bueno, hace muchos años él sembró con mi madre un árbol de lo que conocemos como albaricoque o la fruta de la estrella. Algunos le dicen damasco, me parece también. Pues sembró un árbol muy fructífero, hermanos. Ese es un árbol que da mucho fruto. Pero hace 1 o 2 años el árbol no dio fruto. Pareció extraño. El siguiente árbol dio unos frutos pequeños. Recuerdo cuando el árbol no dio fruto, que mi papá se preocupó y dijo, voy a darle un tratamiento a este árbol. Y compró algunas sustancias, porque como que el árbol estaba infectado con algo. Compró algunas sustancias, no solo lo hizo con ese árbol, sino que con varios. Y puso estas, no sé exactamente cómo llamarles, hermanos, agroquímicos, no sé exactamente, pero es una sustancia y más el cuidado del árbol. Y con él, con paciencia y con el cuidando él el árbol. Este año estamos en época de cosecha de albaricoque, hermanos. Es un árbol, ayer subí a verlo, está abundante en sobremanera de frutos. El árbol siempre fue un árbol fructífero, pero estaba contaminado con algo. Algo había pasado y necesitaba ser restaurado.
Eh, es posible que dentro de los que están escuchando haya alguien que en esta época no esté dando frutos de vida cristiana. Pero es posible que eso sea porque hay alguna contaminación o ha habido alguna contaminación en su vida. Ahora, sin embargo, si usted está en buena tierra y si es realmente un pámpano, una rama del Señor, el Señor va a sanar esa contaminación y va a hacer que vengan las temporadas de mucho fruto. Anhelamos los que estamos en Cristo ser fructíferos en Cristo. Es muy difícil encontrar a un cristiano que no quiera ser fructífero en su vida cristiana. Quedaría en tela de juicio su fe en Cristo si su deseo es no ser fructífero. Esto no está determinado por la edad de una persona, por la capacidad intelectual de una persona, por el carisma de una persona, por su nivel educativo o por su nivel o capacidad económica. El ser fructíferos en Cristo está determinado por estar en Cristo. Por eso les digo que quedaría en tela de juicio la fe en Cristo de esta persona. Sin embargo, estamos claros que a veces hay pámpanos o ramas que no están siendo fructíferas y que necesitarán de un mantenimiento y cuidado especial para que den fruto con paciencia. El tema de eso de los frutos en nuestro país no es algo extraño, aunque no somos de los países más productores de frutas. Está en India, de Vietnam, Tailandia y China, los que más producen frutas en términos generales, pero las frutas tropicales sí, aquí se producen mucho en Honduras, a lo largo de nuestra historia. De hecho, hace ya menos de un siglo, el norte de nuestro país estaba lleno de lo que conocemos como los campos bananeros. Éramos un país altamente que producía muchísimo banano. Hoy todavía hay campos de cosecha de banano en el norte de nuestro país. Sin embargo, se ha sustituido por otras frutas. Si ustedes van en camino en la costa norte entre Tela y Ceiba, por las comunidades del Pino, el Porvenir, ustedes van a ver extensiones grandísimas a ambos lados de piña. Somos un país que produce mucha piña. Pero hermanos, no sé si los que conocen, son extensiones enormes de tierra, de piña. Siempre hay banano, más adelante hay siembros de naranja. En el sur del país tenemos lo que es el melón. Y bueno, de hecho también somos altos productores, de los más productores del mundo, de lo que es el café. Entonces es un lenguaje, el lenguaje de las frutas, aunque no seamos expertos, lo conocemos como hondureño. De tal manera que en nuestro país está instalada la Escuela Agrícola Panamericana en la comunidad de Zamorano, una de las mejores universidades en temas agrícolas del mundo. Somos un país que tiene mucha capacidad de producir y de entender lo que es la producción de la tierra, así como hay otras escuelas agrícolas muy buenas en nuestro país. Así que no es un lenguaje extraño la metáfora que usa Cristo en este pasaje para enseñar a sus discípulos el mensaje de dar fruto. No es extraño a nosotros. Podíamos hablar con esas más de 300 familias dependientes del grano del café en nuestras montañas y preguntarle qué hace cuando muchos árboles de café no están produciendo café o no están produciendo en la dimensión que se necesita. ¿Qué tratamiento les da y cuánto tiempo espera o cuántos años espera que pues se recuperen o cuándo tiene que tomar la decisión de sustituirlos? Porque alguien que tiene una finca de café está esperando que los árboles de café, hermano, produzcan café.
no los tiene como adorno. No los tiene para que digan que tengo una finca de café. No, Él está esperando que ese fruto, ese árbol, dé su fruto. Igual el que tiene cualquier otro árbol, nosotros en nuestras casas, si tenemos un arbolito de algo, esperamos que nos dé fruto. Si sembramos un limón, esperamos que nos dé limones, ¿verdad? No lo sembramos por sus flores, lo sembramos porque queremos que en algún momento nos dé limón. Entonces, amados hermanos, como les digo, no es algo extraño lo que vamos a hablar en esta mañana. El creyente que ha nacido de nuevo, donde la semilla del evangelio ha sido sembrada y ha caído en buena tierra, debe dar fruto o dará fruto. Jesús inicia este versículo, capítulo 15, con una expresión contundente para los discípulos y hoy para todo el mundo. Yo soy la vid verdadera. En el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones, se usa esta metáfora de la vid simbolizando a la nación de Israel, de tal manera que la vid se podría decir que era la nación de Israel. Solamente para enriquecer esto que les estoy diciendo, podríamos ver muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, pero básicamente, amados hermanos, en Jeremías, en Isaías, la vid del Señor era el pueblo de Israel. Así se entendía, pero Jesús está usando una expresión donde él contundentemente está diciendo, yo soy la vid verdadera. O sea, no hay otra. Él es la vid verdadera. La salvación está en él, no en pertenecer a la nación judía, sino en pertenecer a Cristo. Porque la creencia hasta entonces era que los que estaban en la nación judía eran los que pertenecían a Dios. Pero él dice, no, yo soy la vid verdadera. Mi padre es el labrador. Y luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Amada iglesia, el Señor aquí está diciendo cosas importantes. En este pasaje, de hecho, la palabra fruto es mencionada en 8 ocasiones por el Señor Jesús. Lo más importante es que Él es la vid. Sin embargo, Él está con sus discípulos en esa última noche antes de la cruz, hablando con ellos, y en ese discurso del aposento alto a sus discípulos, él habla de dar frutos, cuando ya solo está con los 11. Y dice claramente, habla del que hay que llevar fruto. Pareciera, si le damos una lectura a este pasaje, podríamos percibir, no digo que así sea, pero podríamos percibir como que es una demanda dar fruto. Y alguien puede decirnos que Dios demanda de nosotros que dé fruto. Habría que matizar eso, pero no es ciertamente así, pero pareciera una demanda. Versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y así en otros pasajes de este capítulo. Es decir, parece que es una demanda. Bueno, si yo soy un pámpano, una rama de la vid verdadera, de la vid que es la fuente de la vida, de Jesucristo mismo, yo debo de dar frutos. Es una demanda que se espera que esta rama dé frutos. Y en algún momento dice mucho fruto, o sea, abundante fruto, y lo puede ver en el versículo 5, creo que es uno de los pasajes más conocidos.
de este capítulo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces, amados hermanos, pareciera que es una demanda. Pero mientras leía este pasaje, recordaba de lo que habla el capítulo 14, capítulo 13, y yo decía, bueno, es bien difícil leer capítulo 13, el capítulo 14, incluso también el 15, cuando habla del Espíritu Santo, 16, y aquí que habla del fruto. Es muy difícil no relacionarlo con Gálatas, cuando habla del fruto del Espíritu. Y dentro del fruto del Espíritu, la palabra de Dios enumera 9 virtudes. Podríamos ir concluyendo aceleradamente, pero una buena conclusión, de que estas virtudes son el fruto que nosotros debemos dar en abundancia, mucho fruto. Amor, ¿es usted una persona amorosa? Gozo, ¿es usted una persona que refleja el gozo del Señor en cualquier circunstancia? Porque no son las circunstancias el producto de nuestro gozo, es el permanecer a la vida, el Espíritu Santo, Cristo, y por tener su Espíritu Santo, amor, gozo, paz. ¿Es usted un pacificador o una pacificadora? ¿O es un tenaz guerrillero esperando la próxima batalla? Amor, gozo, paz, paciencia, sabe esperar. ¿Le gusta actuar todo aceleradamente, esperar los resultados acelerados? ¿O tiene paciencia? ¿Ha desarrollado usted la paciencia? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, es una persona benigna. Bondad, es una persona misericordiosa. Fe, es una persona que cree en el Señor realmente. Mansedumbre, es una persona mansa o iracunda. Y realmente meditemos en esto, porque en nuestro viejo hombre podremos ser lo peor, pero en Cristo hemos logrado mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Cuando este fruto es manifiesto y viene en camino, ustedes han visto un árbol lleno de flores, ese es el anticipo del fruto. Entonces, este fruto del Espíritu que surge en nosotros hará que en nuestra conducta se puedan ver otras cosas, que ya empiezan a ser visibles a los ojos de terceros. Y es la misma presencia de Dios en nuestra vida. Porque nosotros, amados hermanos, debemos dar fruto porque estamos en la vid, pertenecemos a Cristo y porque nosotros se nos ha concedido por gracia ser templo del Espíritu Santo, ser morada del Dios vivo y verdadero. Yo tengo un concepto que hasta ahora no he cambiado nada, sino lo he fortalecido. Dios no puede pasar desapercibido. No pasa desapercibido. Si Dios mora en alguien, no pasa desapercibido. Si la gente no ve a Dios, lo más seguro es que Dios no está ahí. Dios no pasa desapercibido. Yo puedo pasar desapercibido. Usted puede pasar desapercibido. Pasamos desapercibido. Pero Dios en nosotros, en los círculos en los que nosotros estamos, no va a pasar desapercibido. Si somos
pertenecientes y permanecemos a la vid verdadera y por lo tanto somos morada del Santo Espíritu de Dios. Así que lo que parece una demanda es más el resultado de permanecer y pertenecer a Cristo. Lógicamente, como les digo, esto es una metáfora del Señor, pero fácil de entender. No es difícil de entender. Ahora, en algo estamos de acuerdo. Los árboles o las fincas de frutas necesitan cuidado. No es que alguien va a sembrar aguacates y se va a ir y va a volver al año para solo recibir los aguacates. No. De hecho, Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hay un trabajo del día a día que hace que estos árboles sean fructíferos. Usando el ejemplo del viñedo, ya lo hemos usado en otros mensajes, usando el ejemplo del viñedo, el viñedo o las viñas, el fruto de la vid, son árboles que en una temporada del año quedan sin hojas. No es aquellos árboles verdes que quedan deshojados. Cuando están deshojados, es el momento en el que el viñador o el labrador hace la labor que lo hará más fructífero. No lo hace cuando está bello con sus hojas, sino cuando está sin hojas, el árbol parece que va a morir. El labrador toma sus tijeras especiales y en ese momento empieza a podar y a cortar. Las primeras ramas que debe de cortar, porque no van a ser ramas productivas, son las que hacen que la planta vaya para arriba. Imagínense, en un viñedo. No interesan esas ramas. Figurativamente, si vamos a usar esta metáfora, esas que hacen que el hombre se exalte, pues esas son las que cortan. Y quieren que queden a cierta altura. Y hermanos, después viene la temporada donde el árbol toma fuerza y si fue bien podado, esa viña va a estar llena de uvas. Los viñedos se van a agarrar racimos enormes. Será una planta fructífera. Entonces, pertenecemos a Cristo, permanecemos a Cristo. Sin embargo, hay un labrador, como un ejemplo nada más, que tiene cuidado de estas ramas para que sean fructíferas. Va a cortar lo que tenga que cortar. Va a dar mantenimiento o como mi padre va a tener que echar algunos químicos para quitar la contaminación que está impidiendo que sea fructífero o fructífera. Amados hermanos, nosotros como cristianos, hijos del Dios vivo y verdadero, debemos de anhelar ser fructíferos en Cristo. Y para eso debemos estar pegados, cimentados y directamente en comunión con Cristo, la vid verdadera. Vean que solo en el versículo 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Porque hay muchos que aparentan estar en Cristo, pero no dan frutos. Hermanos, y dar frutos no es tener un cargo en la iglesia. Dar frutos tampoco es tocar instrumentos de la iglesia. Dar frutos tampoco es estar en este momento en la transmisión en vivo de la iglesia. Esos no son mis frutos. Sino reflejar a Cristo donde yo estoy. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará Dios.
Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, ustedes ya están limpios. Porque no podemos empezar a dar frutos, como lo decía Juan el Bautista en el texto que leíamos, esos frutos dignos de arrepentimiento. No podemos empezar a dar frutos si no estamos pegados a la vid verdadera. Y Cristo le dice, no, pero ustedes ya están limpios, versículo 3. Ustedes ya están limpios por las palabras que os he hablado. Porque lo primero que tiene que haber en nosotros es esa transformación interior, esa regeneración, cuando Cristo pasa a ser nuestro Salvador y nuestro Rey. Y poco a poco, hermanos, en el proceso de nuestra santificación, empezaremos a dar fruto. No hay cristiano que no dé fruto. Entonces no es cristiano. Empezará a dar frutos. Pero aún a ese que está dando frutos, lo limpiaré, lo limpiará el labrador para que dé más fruto. Amados hermanos, por eso es que debemos de ser dóciles al Señor. Él quiere que nosotros demos fruto, más fruto. Él está deseando que nosotros demos más fruto. Es necesario entonces que vaya limpiando lo que en nosotros impide dar estos frutos. Y él les dice, usando la metáfora, como, versículo 4, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ninguna rama, hermano, usted la corta, la pone aparte, no le va a dar fruto, se va a secar. Como no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Nosotros debemos de permanecer en Cristo, no alejarnos de Cristo. No creer que porque hemos hecho que según nosotros, algún par de cositas, podemos estar aislados de Cristo y de su iglesia. Porque su iglesia es esa finca, hermano. Ese es el lugar donde Él tiene esas ramas. No podemos estar alejados. Debemos estar unidos a Cristo y a su iglesia para ser cristianos fructíferos en Cristo. Y el versículo más conocido de este pasaje, el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Usted desea ser un cristiano fructífero? Yo espero que su respuesta haya sido que sí. Entonces, aquí no hay que explicar mucho, hermano. Debe de permanecer en Cristo, firme y constante. Actualmente, hay algo que Dios deba hacer de limpiar para que usted dé más fruto. O no está dando el fruto esperado. Hay algo que Él deba limpiar de contaminación para que usted dé ese fruto. Permita entonces a Dios hacer su trabajo con humildad. El versículo 6 dice, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Él está usando la misma metáfora para recordar que hay un lugar para aquel montón de ramas que no están ligadas, insertadas, pegadas a la vid verdadera, que serán desechadas y llevadas a un lugar donde serán aventadas y arderán con fuego. Luego él viene y, bueno, Jesús no está hablando. Por eso creo yo que ese discurso de jueves en la noche no son temas aislados. Si ustedes han estado domingo a domingo, se van a dar cuenta que todo va integrado. Versículo 7,
8, 9, cuando él parece que está volviendo 10 y 11 a retomar lo que habló hace unos capítulos, ese mandamiento de amar unos a otros. Y él está hablando de glorificar al Padre. Vean qué importante es esto en el versículo 8. En esto he glorificado mi Padre. Dice. Vean lo importante de esto. No hay que pasar a la ligera por estas expresiones. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El conformismo en nuestra vida espiritual es una señal de alerta para un alma. Damos gloria a Dios por todo, pero confiamos que si es la soberanía del Señor, Él nos va a preparar para dar mucho fruto, porque anhelamos que Dios sea glorificado. Y Él es glorificado en que llevemos fruto. Si nosotros estamos en el círculo de la familia, ahí los demás deben de visualizar el fruto de Dios en nuestra vida. Si nosotros estamos en el círculo del trabajo, los demás deben de ver que hay el fruto del Señor en nosotros. Si estamos en el círculo de nuestras amistades, deben de ver el fruto del Señor en nosotros. Y entonces podremos decir, es un alma que está dando mucho fruto. Pasó esta semana, gloria a Dios por la vida de ustedes. Estábamos sepultando al hermano Feliciano y estaba ahí presente el hermano Rodolfo. Qué alegría más grande, aunque hay tristeza, pero qué tranquilidad más grande en el corazón de mi hermano Rodolfo. Saber que él lo llevó a Cristo en sus últimos años, dando fruto de que Cristo, que está él en la vida verdadera. Porque uno de las evidencias de que este fruto florece en nosotros es cuando le hablamos a otros de Cristo. Es muy conocida la expresión de hace muchos años cuando alguien dijo que debemos de predicar a Cristo siempre y si es necesario, entonces usar las palabras. Está bien, estoy entendiendo lo que la persona dijo y está correcto. Sin embargo, Dios ha determinado que siempre se han de usar palabras, porque Él determinó salvar por la locura de la predicación, porque los actos harán que la gente quiera conocer, pero para conocer usted le va a tener que hablar. Y entonces el fruto pasará de solamente mostrar a Cristo a predicar a Cristo y a decir que hay un Salvador que murió en la cruz por nuestros pecados. Y ese será el fruto del creyente cuando lo haga con convicción y con autoridad. Ahora el versículo 16, vamos a dar este salto hasta el versículo 16, cuando dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Vean que el Señor está aquí diciendo, hablando de la elección, un tema tan difícil de entender para nuestro cerebro. Pero Él está diciendo algo claro, cuando está hablando del fruto, no me elegisteis vosotros a mí. No son las ramas que tomaron fuerza y vinieron a la vid, no. Yo os elegí a vosotros. Pero Él nos está diciendo, así como leemos en Primera de Pedro, que Él nos eligió para obedecer, aquí nos dice que nos eligió para que vayamos y llevemos
fruto. Es decir, no llevar fruto es rebeldía a la maravillosa elección, gloriosa elección, misericordiosa elección. Esa elección llena de gracia. Es ir en contra, es un pecado contra nuestro plan redentor. No llevar fruto. Usted debe de dar frutos dignos de arrepentimiento, como le dijo Juan el Bautista a los escribas y a los fariseos, a los sacerdotes y a los líderes espirituales. Porque el fruto no es el conocimiento vasto de la Biblia que usted pueda tener. El fruto es cuando Cristo es reflejado en su vida, manifestado en su vida, y que sale de su boca la dulzura del evangelio para otros. Él nos eligió, amada iglesia, para salvarnos y para mostrar su gloria, pero para que llevemos fruto. Esto requiere sumisión. Esto requiere obediencia. Esto requiere negarnos a nosotros mismos. Esto requiere devoción con Dios. Esto requiere un cuidado especial para nuestra alma, un compromiso con la iglesia local a la que Cristo nos ha guiado. Requiere que permanezcamos en comunión continua y permanente con Cristo. Anhelamos y les incentivamos y les exhortamos en Cristo a que sean dóciles para que puedan ser fructíferos en Cristo. No queremos, no anhelamos ser parte de una comunidad donde todos están sin mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Queremos una iglesia y anhelamos una iglesia neotestamentaria donde los redimidos dan fruto y sean reflejados a través del fruto del Espíritu Santo y del ejercicio de los dones espirituales que el Señor les ha otorgado. El fruto del amor, por tanto, dice, amados os unos a nosotros, y el fruto de reflejar a Cristo. El fruto que demos refleja en qué árbol, a qué árbol pertenecemos. Porque el mango nunca va a salir en un árbol de albaricoque. Ni el albaricoque nunca va a salir de la rama de un árbol de mango. Nosotros pertenecemos a Cristo. Por lo tanto, debemos de dar frutos como hijos de Cristo en nuestra vida. Vamos a dejarlo aquí, amada iglesia. Y vamos a continuar el próximo domingo con lo que sigue pasando el jueves en la noche antes de la cruz. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser fructíferos. Ayúdanos a ser humildes, dóciles. Líbranos de la contaminación que pueda estar en nosotros, si es, Padre Celestial, el caso, para que no demos los frutos esperados. Si es por alguna contaminación, límpianos de contaminación. Y haz, Padre, que nuestro fruto refleje que somos tus hijos, tus redimidos, en todo lugar que sea notorio que tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Regálanos un like, suscríbete y haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando subamos nuevo video. Tu sangre, mi maldad lavó.